vamos a volver otra vez al libro de 1 de Pedro. Y como un recordatorio, esa carta fue escrita por Pedro durante el gobierno o el reinado de Nerón. Y el tema del libro es el sufrimiento. Y a diferencia de muchos predicadores de la prosperidad hoy en día, Pedro no nos aconseja evitar el sufrimiento ni escaparlo, sino su propósito a través de esta carta es que podamos sufrir bien para la gloria de Dios. Y como veremos hoy, el sufrimiento es algo inevitable en un mundo caído, y es beneficioso en la vida de un cristiano. Es una herramienta útil el sufrimiento en las manos del Señor, y para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces tenemos que tener un entendimiento correcto de por qué sufrimos y cómo debemos actuar cuando sucede. Porque el sufrimiento no es una excusa a pecar. Y Pedro una y otra vez en esta carta repite el tema de la santidad a pesar del sufrimiento. Hay que ser santo, no puede pecar. Y la carta identifica la audiencia como cristianos que son la casa espiritual de Dios. Eso es 2:4-10. Y somos peregrinos en este mundo. Entonces, si somos peregrinos, eso significa que este mundo no es nuestro hogar. Ya tenemos un hogar celestial y tenemos una herencia futura, como leí en capítulo 1. Y esa herencia es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. En capítulo 2, versículo 11 a capítulo 3, 22, eso es una sección larga, nos dice que si queremos glorificar al glorificar Dios en medio del sufrimiento, estamos actuando como una luz evangélico a un mundo inconverso, actuando de una manera justa. Por ejemplo, en relación a los gobiernos incrédulos, que eso es lo que dice 2:13-8, delante de los jefes incrédulos, 2:19-20, delante de nuestros cónyuges inconversos, esos 3:1-7, y un mundo hostil en general, en 3:8-10, es posible que como un resultado de actuar de una manera justa en un mundo inconverso, es posible que vamos a sufrir de una manera injusta. Esos capítulo 3, 13-22. Pero al sufrir injustamente, seremos imitadores de Cristo. Eso es lo que dice 2:21-25. Y el resultado es que puede ser que ganamos los inconversos al Señor por la manera que actuamos en este mundo caído, pero seguramente experimentaremos gloria futura y la victoria futura. Pero tenemos que preparar para el sufrimiento antes de que venga. En capítulo 4, versículo 1, Pedro nos manda a recordar el ejemplo de Jesús y considerar el fruto del sufrimiento. En capítulo 4, versículo 1, básicamente está diciendo, el fruto del sufrimiento puede ser que nosotros inclusive moramos por ser cristianos. Pero si eso pasa, si eso suceda, estamos liberados en la muerte del pecado y la presencia del pecado. Entonces, capítulo 4, 2-6, dice, si es así, deja para atrás tu vida anterior. Deja para atrás el pecado que antes amaba y practicaba, y tenemos que vivir de una manera diferente. Pues eso es un resumen muy breve de la carta del libro o del 1 de Pedro. Pero hoy estaremos en capítulo 4, versículos 12-19. Capítulo 4, 12-19. Y esto comienza la última sección del libro. Vamos a llamar esta sección, el sermón de hoy, la respuesta cristiana al sufrimiento injusto. La respuesta cristiana al sufrimiento injusto. Y vamos a verlo
en número 1, la respuesta es debemos esperar. Debemos esperar el sufrimiento injusto. Eso es versículo 12 y versículo 17 y 18. En segundo lugar, debemos regocijarnos en el sufrimiento injusto. Eso es versículo 13 y 14. Número 3, tenemos que asegurarnos que realmente es sufrimiento injusto. Versículos 15 a 16. Y número 4, tenemos que confiar en Dios en el sufrimiento injusto, en versículo 19. Pero primero, la respuesta cristiana al sufrimiento injusto es: debemos esperar el sufrimiento injusto, en versículo 12. Y comienza diciendo: amados, amados. Y cuando alguien está en un momento de presión, un momento de dificultad y sufrimiento, especialmente la persecución, ¿qué es lo que puede pasar? Alguien puede pensar: Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Y es solamente con una palabra, cuando dice amados, esa es la manera que Pedro está recordándolos. Aún en momentos de sufrimiento injusto, Dios está ahí. Dios te ama, Dios está ahí cuidándote y no estás abandonado, aunque se siente así. Somos profundamente amados y Dios no nos ha olvidado. Y dice: no se sorprenden. Y después dice: como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y mira, ustedes yo creo que entienden que cuando una prueba me sorprende, es siempre más difícil aguantar la prueba cuando es de sorpresa. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien muere de repente? Siempre es más duro que cuando la persona lleva 10 años con cáncer y al final muere. Claro, igual es difícil. No es que decimos que no duele cuando la persona muere después de tanto tiempo. Entonces el problema no es que no duele cuando es algo prolongado, pero cuando es repentino se duele más. Es lo mismo como un problema financiero. Cuando hay un gasto que es inesperado, pues claro, es como me pega muy duro. Pero cuando es algo que yo sé que cada abril viene el gasto, es más fácil, pues me duele pagar el gasto, pero yo sé que es y todavía yo lo puedo prepararme un poco más. Es lo mismo con la persecución. Aparece que sus oidores, los que estaban leyendo esa carta, recibiendo esa carta, ellos estaban sorprendidos por el sufrimiento que estaban experimentando. Aunque en esa etapa no parece que la persecución fue de una escala imperial. Digamos, no es que Nerón, sabemos que más tarde Nerón iba pues perseguir totalmente la iglesia o los cristianos, iba a poner un palo a través de ellos, ponerlos y encenderlos para usar los cristianos mismos como lámparas y linternas para sus fiestas. También involucró o como puso los cristianos en pieles de animales y lo tiraron a las bestias para que lo consumieran. Entonces eso fue horrible, pero eso no está pasando en este momento. Vamos a ver en un momento, pero igual parece que estaba empezando a haber resistencia y lo peor de Nerón está por venir. Entonces las palabras de Pedro son muy aptos para eso. Además, el prospecto o la posibilidad de persecución y sufrimiento no es algo nuevo. El hecho que podemos sufrir por ser cristianos no es algo nuevo. Entonces no es algo inusual, pero muchas veces pensamos que sí. Pues en versículo 4 de capítulo 4, cuando nosotros hemos cambiado, el Señor nos cambia, dice: el mundo está sorprendido cuando nosotros cambiamos de equipo, digamos. Pero nosotros no, aunque ellos están sorprendidos que estamos actuando de una manera diferente, nosotros no debemos estar sorprendidos cuando ahora el rival, que es el mundo inconverso, comienza a tratarnos de una manera diferente. Ellos están sorprendidos, nosotros no podemos estar sorprendidos. Y porque mira, sin embargo, es lo que pasa. Cuando sufrimos, especialmente de una manera injusta, siempre pensamos, casi siempre, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y sabes qué? Esta pregunta asume algo mal.
asume que el sufrimiento es una aberración y no debe estar pasando. Eso es lo que, ¿por qué eso está pasando conmigo y a mí en mi vida? Y esta pregunta es una pregunta mala, porque no entiende el sufrimiento muy bien. Puede ser que inclusive cuestionamos el amor y la soberanía y la providencia del Señor cuando comenzamos a sufrir. Pero ¿por qué esto es nuestra respuesta? Muchas veces estamos demasiado afectados por la mentira del evangelio de prosperidad. Y esa mentira es que si tú obedeces y si tú cumples lo que tú tienes que hacer, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, cómodo, próspero, exitoso, y la vida va a ser fácil, sin dificultad. Sin embargo, las escrituras presentan una imagen completamente diferente que eso. Pablo, en 2 Timoteo 3:12, dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Juan, en 1 de Juan 3:13, dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Jesús mismo, en Juan 15:18, si el mundo los odia, sepan, y podemos decir, cuando el mundo te odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, una y otra vez, y yo tenía por tiempos quitar muchas citas que yo pudiera haber puesto, como la Biblia dice que van a sufrir, te van a odiar, te van a perseguir, va a salir mal. Todos los apóstoles fueron asesinados, menos Juan. Y menos mal para Juan, él estaba exiliado a una isla y después pues castigaron y todo, pero por lo menos no lo mataron. Pero eso ha sido, hay un dicho que dice: la historia de la iglesia está pavimentado con la sangre de los santos. Y eso es la verdad, es que a lo largo de la historia la persecución es algo normal. Sin embargo, en Colombia parece que hay poca resistencia al cristianismo por ahora. Entonces parece que quizás esas advertencias no sean necesarios. Pero ¿sabes qué? Vivimos en un mundo gobierno por Satanás y sus sistemas. Entonces tarde o temprano va a pasar. En los Estados Unidos y Canadá ya está comenzando a pasar. En COVID estaban tirando pastores en la cárcel por reunir en los domingos. Y especialmente si alguien comienza a resistir el movimiento LGBTQ, ABCD, no sé qué, es que eso va a traer consecuencias. No está pasando todavía aquí, pero va a pasar, porque está pasando en Gringolandia, y todo lo que pasa allá es lo que va a pasar acá, tarde o temprano. Entonces, la persecución viene, quizás no mañana, quizás no hoy. Estamos hablando de una manera como del gobierno, pero hay persecución, ya está pasando aquí en Colombia. Los insultos, y vamos a hablar más de eso. Pero el punto es que tenemos que prepararnos ya para que cuando se calienta más. Y dice: del fuego de prueba que en medio de ustedes han venido para probarlos. Pedro aquí dice que la prueba, el sufrimiento, es como un fuego y tiene un propósito. Y el propósito del fuego del sufrimiento es probarnos. Probarnos. Esto responde a la pregunta ¿por qué? Muchas veces pues es lo que pasa, entonces sufrimos y decimos pues ¿por qué? Y él está diciendo para probarnos. Muchas cosas en esta sección de capítulo 4 realmente suenan casi igual de lo que acabamos de leer en capítulo 1, versículos 6 a 7, donde él presenta el concepto de sufrimiento y cómo podemos glorificar a Dios en medio de él. En capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Está hablando de las promesas de la herencia en versículos 3 a 5. Mira, tienen tantas promesas, tantas cosas buenas que te espera. Entonces, regocíjense en eso grandemente, aunque por ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y qué pena, pero un poco de tiempo puede ser el resto de tu vida.
pero en términos de la eternidad es muy poco tiempo. Pero nosotros a veces no vivimos como peregrinos, vivimos como ese es el hoy, el ayer y mañana, y nunca va a cambiar, y desesperamos. Pero Pedro está diciendo, no, si por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de la fe de ustedes, probando la fe de ellos, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y cuando yo prediqué ese versículo hace 15 años, no sé cuánto tiempo, hace un rato, vimos que Pedro está comparando el sufrimiento de un cristiano como el proceso de refinamiento de oro. Entonces ellos ponen oro en un crisol y después exponen el crisol bajo un calor extremo. Y en el proceso, el calor, el fuego hace varias cosas. Primero, pone a prueba el oro para ver si realmente es verdadero o no, o si es un falso inútil o sin valor. Y cuando está calentado, el oro verdadero reacciona de manera determinada que la falsa no lo hace. La falsa responde de una manera diferente. Entonces, a veces uno ni siquiera puede ver la diferencia en el oro hasta que lo caliente, hasta lo derrite o derrita. El sufrimiento hace exactamente igual como la prueba de fuego. Cómo alguien responde al calor de la vida o el sufrimiento inevitablemente va a revelar quiénes son ellos o quiénes son y a quién pertenece, si realmente son salvos o no. El sufrimiento hace eso. Es una prueba de fuego, y si tú eres un falso, la prueba lo va a revelar. Eso es lo que vemos en la parábola de los terrenos o del suelo, y eso es la semilla que cayó en las piedras. Mateo 13, 20 a 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Esa mática parecía ser genuina, incluso demostraba señales o signos de crecimiento, pero cuando vino la prueba, fue revelado por su naturaleza verdadera. Y mira, eso es lo mismo que pasa en la iglesia. Algunas personas que llegan y están aquí todos los fines de semana tranquilos, aprendiendo, contentos, sirven, pero cuando viene el sufrimiento, abandonan la religión y revelan en quién es su fe verdaderamente. Y muchas veces se revela que es un ídolo. Muchas personas en la iglesia, no estoy hablando necesariamente de IBCC en sí, pero muchas personas en la iglesia, seguro algunos aquí, simplemente usan la religión para manipular a Dios, para recibir lo que realmente quieren. No, yo ayuné. Yo di mis diezmos para que Dios bendijera mi negocio, para que Dios bendijera mi vida, para que se sacara mi hijo de la cárcel, para que Él sanara mi enfermedad, etc. Y cuando las cosas no terminan como fueron prometidos o como en su mente pensaba que iba a pasar, abandonan la iglesia. Y en vez de decir, bueno, quizás mi perspectiva de Dios era falso, normalmente culpen a Dios y abandonan. Cuando estaba en Bogotá, hace poco, estaba hablando con el taxista, evangelizándolo, y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo fui a la iglesia, y la iglesia, cuando yo comencé a ir a la iglesia, todo salió peor. Así que ya nunca más voy a ir a la iglesia porque Dios no funcionó. Y ustedes dicen, uff, qué mal. Algunos de ustedes son iguales, solamente no han
chocado contra el suelo todavía. No han tenido la prueba o la persecución o la oportunidad de abandonar. Y los verdaderos cristianos no van a abandonar. Ese es el punto. La prueba de fuego revela quién es y quién no es. Si es alguien que realmente es salvo, nunca van a abandonar. Y entonces, si el oro es falso, tiene que botarlo. Si es verdadero, entonces el fuego comienza a cumplir su segundo propósito, la purificación. El fuego revela si es verdad o no, y también el fuego purifica. Y esos versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pues esos versículos no son tan fáciles de interpretar. Pero otra cosa que pasa en el proceso de refinamiento es que la escoria, las impurezas, se separan del auténtico. A veces revela que el oro no es, pero si el oro realmente es, pero normalmente cuando encuentra el oro en el piso o en el suelo, no está como una barra ahí diciendo 99.99 puro. No, es como una piedra y está combinado con muchas otras impurezas y muchos otros metales. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es con el fuego derretir la masa ahí. Y el fuego separa lo que es bueno de lo que es malo. Y cuando tú quitas la basura, lo que queda es el oro puro. Y solamente por el calor intenso puedes hacer ese proceso. Si tú tienes tu martillo, eso no va a llegar al punto de oro 99%. Requiere el calor, requiere el fuego, requiere el proceso de refinamiento. Y las escrituras nos enseñan que el sufrimiento, las pruebas, las dificultades producen exactamente igual en la vida de un cristiano. Romanos 5, 3 a 4. Romanos 5, 3 a 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Pero Santiago 1, 2 a 3 nos dice algo muy similar. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, no rabia, produce rabia. El sufrimiento produce depresión. No. La prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Aún como creyentes verdaderos pensamos que somos bien. Pensamos que estamos avanzando, realmente estoy como madurando, pecando mucho menos, y después llega la prueba. Y cuando llega el sufrimiento, los pecados feos se revelan, ¿no? Es que es fácil estar feliz hasta que recibamos el diagnóstico de cáncer. Y a veces, cuando reciben el diagnóstico, la persona cae en la depresión y revelan su incredulidad. No estoy hablando de incredulidad para ser perdido y condenado, pero a su incredulidad de que realmente yo pensaba que yo estaba bien con el Señor, y entonces el hecho que caí en depresión revela que algo está mal aquí. O tienen un problema en su trabajo o sus finanzas, o tienen que tomar una decisión muy importante, y de una vez comienzan a ser ansiosos. Y como no pueden dormir, su mente está corriendo, y es que no, yo no puedo calmar mi mente, yo no puedo como apagar mis pensamientos, yo no puedo dormir, estoy todo ansioso. ¿Y qué pasó? Tú que eres firme y maduro y tranquilo, descansando en el Señor, es la prueba que revela donde todavía queda impureza, pecado.
Y el Señor lo hace y lo muestra para refinarnos. Él es muy amoroso, porque si tú no sabes que el problema está allí, ¿de qué vas a arrepentirte? Porque 1 de Juan 1:9, Dios es fiel, y si uno confiesa sus pecados, Él es fiel para limpiarte del pecado y perdonarte. Pero si tú no confiesas porque tú no sabes que ese problema existe, entonces ¿cómo vas a confesar y cómo vas a ser limpio de ese pecado? ¿Cómo vas a ser santificado y crecer? Entonces el Señor, en su misericordia y su amor y su bondad, dice, ¡pum!, una prueba ahí, y después sale la rabia, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Ese es el Señor cumpliendo el segundo propósito, que es purificarnos. Eso es una bendición, aunque no se siente así en el momento, de verdad. Entonces, en versículo 17, los cristianos son la casa de Dios, y el juicio que comienza con la casa de Dios no es el juicio de condenación y destrucción, sino de purificación. Cuando dice que comienza con ellos en el sentido que la purificación de los santos a través de las pruebas pasa en esta vida, pero la condena eterna de los incrédulos pasa en el gran trono de juicio a los fines de tiempo. Así que comienza con la iglesia, porque Dios comienza a juzgar y purificar su iglesia ya, aunque los incrédulos van a recibir su juicio más tarde. Pero ¿cómo sabemos que es un fuego de purificación y no de condenación? Primero, el término juicio puede significar o castigo o la obra de un juez. ¿Y qué es que hace un juez? Evalúa la situación y toma una decisión, determina un resultado y se está discerniendo, ¿no? Entonces es la segunda aquí. Sabemos que no es el castigo, porque Romanos 8:1 quita la posibilidad de Dios castigando a sus hijos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios nunca va a castigar a un cristiano. Disciplina sus hijos, pero esa disciplina es muy distinto que un castigo. Lo mismo como los padres hoy en día. Nunca debemos castigar los hijos, debemos disciplinarlos como Dios nos disciplina, Hebreos 12. ¿Por qué? Porque la disciplina siempre tiene el objetivo de restauración y reconciliación. Un castigo es solamente voy a castigarte porque no me gusta lo que está pasando aquí, es un penal. Pero Dios no castiga a sus hijos, los disciplina. No, ningún cristiano jamás será castigado por su pecado, porque Cristo ya tomó el castigo. La idea entonces es que el juicio o la determinación de Dios comienza en la iglesia en el tiempo presente, en el tiempo actual, y aunque las pruebas de sufrimiento son dolorosos, a través de esas pruebas Dios está determinando quién es verdadero y quién no es, y está purificándolos. Aunque Dios ya sabe, pero también es algo para nosotros. En segundo lugar, versículo 18, que realmente reitera versículo 17 en una forma de proverbio, lo deja claro cuando él dice el justo se salva. Entonces no estamos hablando de condenación, estamos hablando de purificación. Finalmente, y aparece que Pedro está pensando en Malaquías 3, 1-3. Vamos a Malaquías 3, 1-3. Y lo que Pedro presenta es muy similar de lo que vemos en Malaquías 3, 1-3, donde dice: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo, es decir, su pueblo, el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor. Entonces, en Malaquías está diciendo que el Señor viene, y Él viene para juzgar,
pero ese juicio es un juicio de purificación, no de condenación para sus hijos. Y versículo 18 nos dice que este proceso de prueba es con dificultad. Con dificultad. Si es con dificultad que sus hijos son salvos. Y sabiendo que alguien puede estar tentado de abandonar la verdad o alejarse de la verdad o estar tentado de pensar, bueno, este camino, si yo tengo que sufrir injustamente, pues yo no estoy seguro que vale la pena esta. Y mira, ¿será que yo abandono este proceso duro y yo vuelvo a la vida tranquila del mundo? Y Pedro quiere eliminar esa opción con dos preguntas retóricas. Y mira lo que dice, para disuadir tal deserción. Si el proceso es difícil para el creyente, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? En versículo 18, ¿qué será del impío y del pecador? Y la idea es, si Dios está tratando sus hijos y duele mucho, los hijos que ama y que tienen su favor, ¿y usted cómo cree que va a ser para los impíos? ¿Y quiénes son los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Y qué es el evangelio que no obedecen? 1 Corintios 15, 3 a 4 nos dice qué es el evangelio de una manera muy contundente. Les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo muriendo para nosotros, para rescatarnos del pecado. Esto es la buena noticia. Y si el evangelio es buena noticia de lo que Cristo ha hecho, ¿cómo es posible desobedecerlo? Yo no sé si hay varios pasajes que dicen, ellos desobedecieron el evangelio. Pero si el evangelio es buena noticia, están reportando que algo que ya sucedió, ¿cómo es que lo pueden desobedecer? Pues porque la buena noticia viene con mandatos que uno tiene que obedecer. Por ejemplo, son los mandatos de arrepentirse y creer en Dios, creer en Jesús. Marcos 1:15. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el evangelio. Eso es lo que dice, es un mandato. Entonces, mira, cada domingo que estamos aquí, estamos diciendo, arrepiéntense, creen en el Señor. Eso no es una opción, es un mandato. Y cada vez que ustedes salen de acá no salvos, están desobedeciendo el evangelio. No están desobedeciendo el pastor, están desobedeciendo el mandato que Dios mismo te ha dado de arrepentirse y creer en Él. Y si tú persistes en tu pecado, si tú sigues tratando de ganar tu salvación por tus obras, por tus propios méritos, si tú no rindes tu voluntad al Señor y el señorío del Señor, estás rechazando la obra de Jesucristo y la buena noticia de la salvación. Y tu destino es bastante claro. 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses 1:7. El Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Otra vez, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si tú desobedeces el evangelio, eso va a salir muy mal para ti. Muy, muy mal. Y versículo 18 dice, el justo con dificultad se salva. ¿Quién es eso? Pues obviamente es un contraste con los que desobedecen el evangelio. Entonces el justo son los creyentes, son verdaderos cristianos. Y nota lo que dice. Solamente por creer en Jesús y arrepentirse y creer en Jesús, Pedro los llama los justos. Ustedes quizás, bueno, son justos. No, eso tiene mucha importancia. Mucha importancia. Porque toda la perfección y justicia que está requerido entrar al cielo
ya fue ganado por Cristo y está regalado a nosotros a través de la fe. No puedes ganar la justicia, pero ¿sabes qué? No tienen que ganarlo. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Y como un regalo gratis de gracia, Él da a nosotros. Deja de esforzarte de ganar tu salvación o ser aceptado por Él basado en lo que tú haces. No va a funcionar. Somos declarados justos, perfectos en los ojos de Dios, aunque nosotros no somos así en la práctica. Cuando Dios me ve a mí, es que me ve a través de los filtros de Jesús. Y aunque yo soy imperfecto, pecador, por mi fe en Él, Él me ve como Jesús. Y yo no quiero que me vea. Yo no quiero que me vea a mí, porque ahí es mancha, ahí es imperfección, ahí es ira acumulada. Pero cuando vea a Cristo y la perfección de Él, la vida perfecta y la muerte perfecta de Él, Él ya no me ve a mí. Aunque falta mucho en términos de salvación, no me ve a mí, ve la perfección de Cristo. ¿Soy aceptado por Cristo? Sí. ¿Por lo que yo he hecho? Jamás. ¿Voy a ser salvo por ser pastor? No. Voy a ser salvo porque Cristo fue el perfecto pastor en mi lugar. Y Él tomó mi castigo y ganó la salvación que yo no puedo ganar. Aparte de eso, yo no tengo nada. Tampoco ustedes. Entonces el punto es que si el proceso de prueba es tan difícil para un cristiano, para que Dios ama y favorece y bendice, ¿tú crees que la ira contra los incrédulos y los que rechazan va a ser menos mal? Va a ser horrible en el infierno para siempre. Y puede ser y puede parecer sumamente difícil sufrir para el nombre de Cristo. Puede parecer difícil estar rechazado por el mundo, hasta imposible, pero la alternativa es mucho peor. La alternativa es mucho peor. Es mucho mejor sufrir hoy en esta vida que sufrir por una eternidad bajo la maldición y la ira de Dios. Y ese es el problema, ¿no? Porque cuando sufrimos como cristianos, nosotros, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé si vale la pena, yo no sé si puedo seguir así, eso es insoportable, eso es demasiado difícil, estoy abrumado. ¿Qué es la alternativa? Como Pedro dijo, ¿dónde más vamos a ir? ¿Dónde más iremos, Señor? La alternativa no es mejor. Por lo tanto, si el sufrimiento y la aflicción es como Dios prueba nuestra fe para ver si es genuino o no, y es como Dios nos purifica para hacernos más como Cristo, entonces debemos esperar el sufrimiento injusto, no estar sorprendido por él. Pero no, ¿sabes qué? No es solamente aguantarlo. Estamos mandados, número 2, regocijarnos en el sufrimiento injusto. Aquí es difícil. Versículo 13 y 14. Versículo 13 comienza, antes bien. Y aquí vemos otro contraste, que es la respuesta cristiana al sufrimiento y la persecución. Es un contraste. Dice, regocíjense o sigan regocijándose continuamente. En vez de ser sorprendido, debemos regocijarnos. Eso es un imperativo, eso no es una opción, es una obligación. Es decir, si tú estás sufriendo de una manera injusta y quejándose, estás pecando. Si estás diciendo, no, pues yo lo aguanto, pero estás pecando. Porque la Biblia dice, regocíjense en el sufrimiento. Versículo 6 de capítulo 1, recuerda lo que dijo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque por ahora, si es necesario, hay que sufrir. Y Mateo 5:12, después de hablar de persecución futura, Jesús mismo dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pero yo quiero aclarar algo. No está diciendo que debemos regocijar en el sufrimiento en sí. Es decir,
Si alguien se burla de mí, yo no estoy diciendo, eso se sintió bien, a mí me gustó, voy a buscar otra persona que puede burlarse de mí. No, pues la verdad, si perdemos un amigo o perdemos mi trabajo por ser cristiano, no es que estoy ahí como, wow, chévere, a mí me gustó. ¿Sabes qué? Voy a buscar otro trabajo para perderlo así. No, eso no es el punto. Nunca estamos llamados a buscar el sufrimiento. Yo creo que a veces esa idea pasa. ¿Será que yo debo hacer cosas para sufrir? Mira, vivimos en un mundo caído. Y si tú eres un cristiano y estás viviendo de una manera realmente cristiano o cristiana, resistiendo el sistema del mundo, defendiendo los principios bíblicos, lo que Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, te aseguro, serán perseguidos. El sufrimiento te buscará a ti, así que no tienes que buscarlo. Yo y mi esposa hemos perdido varias amistades sobre los años por nuestras posiciones o nuestras posturas en cosas. Yo tenía un vecino aquí en Colombia que abiertamente se burló a mi cara por evangelizarlo. Y la verdad, ¿tú crees eso? Uy, qué tonto, no puedo creer. Y yo como, bueno, yo no estaba como, por favor, insultarme, porque yo tengo algunas recompensas ahí que necesito acumular allá. Solo quería evangelizarlo y él comenzó a burlarse de mí. Y pues, bueno, está bien, la verdad no me afectó nada, pero ese es el punto. Y si estás viviendo como un cristiano debe vivir, tarde o temprano va a pasar. Va a pasar. Más bien, regocíjense. Yo regocijo en lo que, no estoy regocijándome en el sufrimiento en sí, pero en lo que el sufrimiento produce en mí y lo que me espera como una recompensa por ese sufrimiento. 2 Corintios 4:17. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es difícil ver esta recompensa en el momento, pero toca hacerlo. Y dice, en la medida, eso es algo muy interesante porque esencialmente la manera que regocijo en el sufrimiento depende en la cantidad, en la manera que yo puedo regocijarme. Es decir, ¿o por qué? Porque compartimos los padecimientos de Cristo. Y ese es el verbo que conecta con el regocíjense, explica el motivo para nuestro regocijo o por nuestro gozo. Colosenses 1:24, estamos compartiendo los padecimientos de Cristo. Colosenses 1:24, Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que no significa eso es que cuando nosotros sufrimos, es que Cristo estaba como faltando algo de sufrimiento y no logró algo y yo tengo que como ayudarle y cumplir lo que Él no sufrió. No. Pero como Cristo, si estamos sufriendo de una manera injusta, este sufrimiento para la justicia es una respuesta gozosa de mi salvación. Es decir, estoy compartiendo en el sufrimiento de Dios y esa es evidencia de mi salvación y estoy compartiendo con el Señor en lo que Él ha hecho. Yo puedo ser como Él y eso me trae gozo y bendición. Podemos imitar nuestro Salvador y estaremos recompensados en el futuro también. Y dice, también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es decir, nosotros vamos a compartir con Él en la gloria que recibió Él en el cielo por sufrir. También nosotros vamos a compartir en la misma gloria cuando Él regresa en la segunda venida. Es increíble eso. Y 1:7 nos dice un poco de eso. Y yo creo que nos puede ayudar a entender mejor ese comentario. En 1:7 dice, en lo cual ustedes se regocijen grandemente, eso es versículo 6,
para que la prueba de la fe de ustedes, es lo que está haciendo la prueba, o el sufrimiento, está probando la fe de nosotros, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando nuestra fe está probada y nosotros nos encontramos verdaderos en la prueba, recibiremos gloria con Cristo cuando Él regresa, y del mismo modo nosotros pues vamos a estar llenos de gloria o de gozo, ver que Cristo cuando regresa va a recibir toda la gloria que merece Él. Y versículo 14, y si ustedes son insultados o vituperados, esto nos da la naturaleza del sufrimiento que estaban experimentando en ese momento. Como mencioné antes, no creo que estaban matando a los cristianos en este momento, estaban insultándolos, y 4:4 que ya leímos dice que ellos van a estar sorprendidos que ustedes no participen en los mismos pecados que antes y los insultan. Entonces, eso es algo verbal en este momento. Y no es solamente si ustedes están insultados, por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo ustedes son insultados. Y como veremos en un momento, esto es el punto clave de esta sección. El nombre de Cristo no significa que yo soy como, yo Cristo, me voy a atacarte porque tú dijiste el nombre de Cristo. No, el nombre de Cristo representa todo lo que representa Cristo, lo que Él está respaldando y lo que Él a lo que Él está en contra. Juan 3:19 dice, la luz, es decir, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas o su pecado que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, es decir, incrédulos en el sistema mundano, odia a la luz, odian a Jesús, y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. El incrédulo odia a Jesús porque cuando ve Jesús, ve la perfección, la belleza de quién es Cristo. Y mira, si yo tengo algo feo en mi cara, mejor que yo veo el espejo de lejos. Y yo no quiero estar ahí como poniéndome súper cerca a la luz, porque la luz revela pues mis defectos. Eso es como piensa el incrédulo. Yo no quiero acercarme a Cristo, porque acercarme a Cristo, eso va solamente a hacerme sentirme mal, por ver lo feo que soy. Por eso un cristiano con los años y madurez no piensa mejor de sí mismo después de años de salvación, se ve peor. En el principio del ministerio de Pablo, y él dice, yo soy el peor de los apóstoles. 1 Corintios 15:9. Wow, Pablo, pues que muy humilde, pero pues igual eres como número 13 en todo el mundo, lo peor de los discípulos. Y después, años después, en su ministerio, décadas después, en Efesios 3:9, dice, no, yo soy el peor de todos los santos. ¿O qué pasó aquí? En el principio estaba así, mal, pero ahora se ve peor. Y al final de su ministerio, cuando está al punto de morir, 1 Corintios o 1 Timoteo 1:15 dice, yo soy el peor de todos los pecadores. Bajó más. ¿Qué pasó? Normalmente nosotros vivimos el opuesto. Yo soy muy mal, pero después de años yo soy mucho mejor. Y después de muchos años, hasta mejor soy. Yo me veo mucho mejor, ya no tomo, ya no acuesto con mujeres o hombres, que yo no fornico, y yo estoy avanzando. Pero la verdadera perspectiva de santificación es, yo soy mal. En 15 años, no, yo pensaba que era mal. Y en 25 años, la verdad, hace 15 años yo fui un santo. Aunque en la práctica estoy pecando menos. ¿Qué está pasando ahí? Hay un espejo ahí atrás. Uy, la verdad es un poco guapo yo, ¿no? Pero me acerco como de aquí a allá, no tan guapo como antes. Y al final, si estoy ahí justo enfrente del espejo con la luz brillando, yo veo todos los defectos y yo digo, pues que la verdad bastante feo, ¿no?
Eso es lo que pasa con Cristo. Lo más que me acerco a la luz y la perfección, lo más que entiendo quién es Él, lo peor que pienso de mí mismo. Aunque en la práctica estoy pecando menos. Pablo no era más pecaminoso en Timoteo que era en Corintios. Solamente tenía una mejor visión de sí mismo. Es decir, los hombres odiaron y rechazaron a Cristo por su santidad y su perfección, porque exponía y resaltaba su maldad. Y eso explica porque hay mucho incentivo o mucha motivación para el pecador no arrepentido rechazar a Dios y su palabra. Si ellos pueden rechazar, minimizar y eliminar lo que los expone, ellos pueden ser libres de la sensación de culpabilidad o el juicio inminente. Bueno, el punto, del mismo modo, nosotros somos rechazados porque nuestra santidad y nuestro compromiso a Dios y su palabra nos obliga a señalar y condenar el pecado del pecador y señalar su juicio inminente y la necesidad de cambiar. Y cuando comenzamos a hablar de eso, ¿tú crees que eso va a estar recibido bien? No. Aunque Jesús no está y ellos no leen la palabra, los cristianos son un aguijón para el mundo. Porque sin cristianos yo puedo pecar y nadie me va a juzgar. Pero los cristianos, cuando yo veo que Él es más santo que yo, y mira, cuando hablas con alguien evangelizando y tú eres buena persona, sí, y siempre buscan abajo para comparar. Nunca están diciendo, bueno, cuando me compara con el pastor o con mi abuela piadosa, pues la verdad soy bastante buena. O los católicos, cuando me compara con el papa, no, siempre escogen el malandro. Es fácil. Yo creo que Hitler mismo hubiera dicho, no, yo no soy mala persona, mire lo que hizo Stalin, peor que yo. Claro, porque si uno está buscando en el pozo séptico de los pecadores para compararme, uno no se da que estoy ahí hasta las rodillas en la misma basura, porque yo digo que no, pues por lo menos no he cometido tal pecado. No. Pero si somos insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Dichosos son. Eso suena como las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Mateo 5, 10 a 11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Por qué? Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Son bendecidos si sufren de una manera injusta. Ya hemos visto que nos trae más bendición, pero también hay bendición actual, que es nosotros podemos saber que Dios está respaldándonos y estamos viviendo en la presencia de Él y nos da seguridad de la fe. Entonces, Pedro nos dice esperar el sufrimiento, regocijarse en el sufrimiento y número 3, asegurarse que realmente es sufrimiento injusto. Esos versículos 15 y 16. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Y eso es algo que hemos visto una y otra vez en el libro de 1 de Pedro. El punto de sufrir es sufrir por hacer el bien, no por hacer el mal. 1 de Pedro 2, 19. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufrimiento injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soporten con paciencia? Pues si lo haces algo tonto y sufres la consecuencia, pues ¿qué recompensa vas a recibir? 1 de Pedro 3, 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si tú pierdes tu trabajo porque estás evangelizando a todos tus compañeros de trabajo y no cumpliendo tus tareas, tú no eres un mártir. No, me despidieron. ¿Por qué? Porque estaba evangelizando todo el tiempo. Pero ¿cumpliste tu tarea? ¿Lo que te contrataron a hacer? No, porque estaba evangelizando. Bueno, te despidieron porque tú eres un empleado inútil.
y no estás haciendo lo que te pagan hacer. Esto no es sufrir para hacer el bien. Y si tú estás evangelizando y tu actitud es todo brusca y estás ahí en la cara, pues arrepiéntete, tonto, y ellos se molestan y te insultan, y usted dice, no, pero me insultaron porque yo estaba evangelizándolos. No, te insultaron porque tú eres horrible y tu actitud es mal o mala. Así que el punto es sufrir por hacer el bien, no por hacer el mal. Es interesante que él destaca algunos pecados que de ninguna manera deben ser asesino o ladrón, y todos decimos amén, amén. No debemos matar, no debemos robar. Dice después malhechor, que es algo como más general, como desobediencia general, y después ni entrometido. Y todas las mujeres en la congregación dijeron, no sé qué pasó aquí. Es decir, la verdad es rara. Qué pena, mujeres, yo no estoy como molestando un poquito, pero el punto es que él dice asesinar, robar, hacer cualquier tipo de mal y entrometerse. ¿Cómo así? ¿Cómo es que es como la lista en los Romanos cuando dice, si ustedes son fornicadores, homosexuales, no sé qué, desobedecen sus padres, y esto es como, ¿Cómo así? ¿Cómo es eso el mismo nivel? Y cuando está diciendo entrometido, alguien que constantemente está metiendo en asuntos ajenos, siendo entremetido o inyectando sus opiniones cuando no pertenece, uno que supervisa los asuntos de otros. Eso es como la reina de drama que siempre está buscando el último chisme. Uy, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Que siempre está metiendo en problemas que no son tuyos. Y si sufres por eso, Pedro dice, ¿y para qué recompensa? ¿Qué recompensa vas a recibir por eso? Cuida tus propios asuntos y sea santo. Versículo 16. Pero si alguien sufre como cristiano, otro contraste, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esto es el enfoque de lo que Pedro está tratando de decir. El sufrimiento tiene que ser un resultado de vivir por Cristo. ¿Qué significa vivir como un cristiano? Eso no solamente significa que, bueno, yo soy misionero, así que yo puedo sufrir como cristiano, pero ustedes son laicos, así que no va a funcionar. No, vivir como un cristiano es defender o vivir como vive un cristiano, defendiendo cualquier principio bíblico, teniendo una cosmovisión bíblica, y eso afecta a todas las áreas de la vida. ¿Sabes qué? Algunos de ustedes van a sufrir por estar en contra de la psicología, porque uno dice, no, la verdad la psicología es antibíblico. Uy, no, pues si tú tocas ese becerro de oro de algunas personas que es su trastorno psicológico, mental, te van a arrancar la cabeza. Y cuando tú trates de explicar, no somos víctimas de lo que hacemos y todo, no, va a salir mal, te atacan y no sé qué. O cuando tú te conviertes de catolicismo y tu familia te rechaza. O cuando tú dices que no, pues la verdad yo creo que el aborto es pecaminoso. Oh, ¿cómo así? ¿Cómo es que vas a escoger, no sé, el movimiento LGBT? Hay muchísimas maneras de sufrir por ser cristiano. No significa solamente predicar el evangelio. Y tarde o temprano, por tener una postura bíblica, vamos a sufrir, porque vivimos en un mundo que odia a Dios, odia su palabra y odia sus principios. Bueno, si tú eres firme como la gelatina y no tienes ninguna postura y no tienes ninguna convicción, ¿qué sufrimiento vas a tener? Pero nosotros aquí no estamos tratando de levantar personas como gelatina. Lo que queremos son personas que con convicción, que viven realmente como un cristiano vive. Y eso te va a costar. Eso va a salir mal. Y sabes que si tú eres la persona más amorosa, más gentil, más amable en la convicción que tú tienes, igual vas a sufrir. ¿Por qué? Porque sucedió a Cristo. Él era totalmente manso y lo mataron. Entonces, si tú dices que no, yo voy a tener mis convicciones, pero de una manera amable para evitar el sufrimiento, despiértense. No es así. Yo he perdido amistades. Yo he tenido familiares que se enojan conmigo por una postura bíblica. Va a pasar. Algunos de ustedes con sus amigos anteriores del mundo
ellos tratan, vamos a hacer tal cosa, vamos a ir al discoteca otra vez. No, yo no voy a hacer eso, yo creo que está mal. Oh, ¿cómo así? Tú eres como que una monja, estás ahí como, y comienzan a insultarte. ¿Quieres decir que, no, tú crees que tú eres mejor que yo? ¿Qué? Eso es tipo de sufrimiento. O cuando tú comienzas a tener una postura bíblica sobre la política. Vamos a tocar este becerro de oro el próximo año. Y ustedes van a perseguirme porque no van a gustar lo que tengo que decir. Entonces, no debemos avergonzarnos. ¿Por qué? Porque la verdad, la vergüenza viene cuando vamos en contra de la palabra. Y podemos descansar en el hecho que estamos glorificando a Dios en lo que hacemos. Bueno, el último punto es que si vamos a sufrir para ser justo, no pecar, entonces debemos, versículo 19, confiar plenamente en Dios en el sufrimiento injusto. Dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, aquí tenemos un problema. ¿Eso significa que es la voluntad de Dios que suframos? La respuesta clara es sí. Es la voluntad de Dios que sufrimos. Y para algunos de ustedes que tienen trasfondo carismático, tu cabeza acaba de explotar. Porque lo que ustedes han escuchado toda su vida es: el Señor solo trae victoria, prosperidad, dinero, éxito, todo bien. Y aquí dice, y si es la voluntad de Dios que sufren, y sabes qué, si sucede, si sufres, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque sucedió. Porque el sufrimiento es una herramienta potente y útil para la santificación en la mano del Señor. Es la voluntad de Dios que sufrirán para la justicia y que lo hagan bien para la gloria de Dios y que puedes probarte genuino delante de Él. El sufrimiento también es un recordatorio potente y poderoso que este mundo no es nuestro hogar. Y muchas veces no queremos vivir como peregrinos, queremos vivir como, no queremos echar raíces acá. Y el sufrimiento corta la raíz. Y comenzamos a decir, no, es que la verdad, esta vida tan duro, tan difícil. Y mira, el hecho que este mundo es tan difícil es evidencia que esto no es nuestro destino final. Y si conocemos que es su voluntad, debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Encomendar es entregar el cuidado de algo, en este caso mi vida, a alguien de confianza, que es en este caso Dios. Es exactamente lo que Jesús hizo en 2:23. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A mí me encanta esto. ¿Cómo podemos resistir la queja y a compadecerse a sí mismo cuando estamos sufriendo? Con la misma estrategia que Jesús usó para no devolver mal por mal cuando Él fue tratado de una manera injusta. Confiaba en Dios y la justicia de Dios, que Dios iba a lidiar con los que me tratan así. Pero ¿sabes qué? En este caso no dice encomendar sus almas al Señor porque Él es justo. Cristo hizo eso. Ahora dice encomendarnos a Él porque Él es un fiel creador. Y cuando dice fiel creador, está conectando su confiabilidad con su carácter. Como un creador y diseñador de todo, Él tiene autoridad sobre su creación y nada puede suceder que Él no ordena. Eso significa que todo, incluso nuestro sufrimiento injusto, es bajo su control. Él está ordenando cualquier sufrimiento, persecución que estamos soportando, y Él está haciendo para sus propósitos y para nuestro bien. Y mira, ¿tú crees que es mejor noticia que Satanás es fuera de la soberanía de Dios? Yo no creo. Es mejor noticia que Dios es soberano sobre Satanás y Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permite y ordena.
pensando en Job, ¿no? Yo no confío en Satanás. Él usa todo para mi mal, para mi destrucción, para mi vida, para acabar conmigo. Dios es fiel, perfecto, sabio, bondadoso. Entonces, si el Señor es soberano sobre el sufrimiento que tengo y la persecución que tengo, aun si sea injusta, por lo menos yo puedo descansar. Yo no sé por qué, yo no necesito saber. Confío en que Dios, esta prueba es perfecta, bondadosa, amorosa, sabio para cumplir sus propósitos, y yo puedo aferrarme a los atributos de Dios porque yo sé quién es Él. Y es mejor noticia que Dios es soberano sobre mi sufrimiento que la alternativa, que es que no, pues todo lo que está pasando aquí, pues Dios no lo puede parar y el Señor no lo está usando. Y tratamos a veces defender a Dios de sí mismo, pero no debemos hacer eso. Dios dice: yo soy soberano sobre todo y yo hago todo según mi voluntad, y a veces eso incluye el sufrimiento. Pero como Dios es fiel, Él es fiel para sostenernos y nunca darnos más que podemos soportar sin Él. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres o prueba. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan soportarla. También Él es fiel para cumplir sus promesas, y su promesa es que en cualquier momento, cualquier persecución, cualquier sufrimiento, todo coopera para bien para los que aman. Romanos 8:28. La fidelidad de Dios dice que Él cumple sus promesas, y podemos regocijarnos y encomendar nuestras almas a Él, sabiendo que bueno, yo no sé qué está pasando aquí, es muy doloroso, pero Él es fiel y puedo descansar en Él, no en las circunstancias. Y al final, para terminar, dice: haciendo el bien. Porque si estamos sufriendo por hacer bien, la tentación es dejar de hacer la cosa buena que estoy haciendo para que deje de sufrir. Pero Él está diciendo que no. Sigue firme haciendo el bien, a pesar del sufrimiento. Eso es la voluntad de Dios. Sigue firme adelante. Sigue firme adelante. Encomendarte al Señor. Y hacer el bien es la manera que demostramos que estamos confiando en Él. Y realmente yo quiero terminar con la canción, leyendo las letras de la canción que acabamos de leer. A la luz del sermón de que acabo de predicar, voy a leer otra vez. Lo que mi Dios haga está bien. Lo que mi Dios haga está bien. Su voluntad perdura. Confiaré en lo que ordena, su obra es perfecta. Él es mi Dios, si no hay luz, me sostendrá y no caeré, y todo a Él lo entregaré, y todo a Él lo entregaré. Lo que mi Dios haga está bien. Jamás me engañaría, me guía por la senda fiel, nunca me dejaría. Contento estoy en su labor, su mano esfuma mi dolor. Espero el día del Señor, espero el día del Señor. Lo que mi Dios haga está bien. Aunque esta copa beba, si amargo sabe a mi interior, la bebo toda entera. Dios es veraz, siempre es así. Dulce consuelo me dará. Todo el dolor se llevará. Todo el dolor se llevará. Lo que mi Dios haga está bien. Esto me ha enseñado: si triste, pobre o muerto esté, no me ha abandonado. Mi Padre a mí me cuidará, me sostendrá y no caeré, y todo a Él lo entregaré, y todo a Él lo entregaré. Mi Padre a mí me cuidará, me sostendrá y no caeré, y todo a Él confiaré, y todo a Él confiaré. Oremos. Señor, gracias que tú eres fiel, que tú usas inclusive las cosas peores en la vida, el sufrimiento injusto, tú lo usas para nuestro bien, para tus propósitos, para purificarnos, para probar nuestra fe, poner a prueba nuestra fe. Perdónanos, Señor, cuando nos quejamos en el sufrimiento, cuando solamente queremos otra cosa. Señor, ayúdanos a regocijarnos en quién eres tú. Ayúdanos, Señor, también sufrir por hacer el bien, no por hacer el mal. En nombre de Cristo Jesús, amén.